Hoy voy a hablar un poquito de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Son muchas cosas que podemos hablar de Jesús, ¿cierto? Porque es nuestro ejemplo a seguir, porque es el Señor, porque es el Hijo de Dios, pero que en su condición de humano nos dio ejemplo en todo. El apóstol Pablo mismo decía, sed imitadores de mí, pero no porque yo soy el duro o el más perfecto, sino como yo lo soy de Cristo. O sea, en otras palabras, no estaba pidiendo que lo imitáramos a Él, sino que imitáramos lo que Él hacía. ¿Él qué hacía? Seguir a Cristo. Entonces le estaba invitando a los creyentes a que imitemos a Cristo. Imitarlo no es vestirnos como Él, no es dejarnos la barba como Él, no. Imitarlo es poner en práctica sus enseñanzas. Amén. Poner en práctica su evangelio, poner en práctica los valores que él transmitió. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y este versículo nos exhorta de la siguiente manera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿el que hizo? Él fue el autor y consumador de la fe. O sea, él creyó que resucitaría. Él creyó que era necesario hacer todo esto. Incluso en el Getsemaní, cuando dijo, si puedes, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí manifiesta que por encima de su sentir en lo humano, él estaba teniendo la fe y la hizo realidad y la consumó. Amén. Y dice, y por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay mucha gente que bajo la enseñanza de que venga Cristo y se acaban los problemas, cuando tienen problemas como cristianos, entonces se alejan del Señor. ¿Cómo así que, Señor, pero si yo? Y le reclaman. Amén. Y entonces dice, menospreciando el oprobio. O sea, no era fácil para Jesús sufrir la cruz, más aún cuando él no había pecado. Estaba cargando ya nuestros pecados. Pero él menospreció eso. ¿En qué sentido? No en rebeldía, sino que miró más grande lo que el resultado de su sacrificio para bendición de muchos. Amén. Que el mismo dolor que estaba sufriendo, aunque era terrible. Y entonces, como creyó, hizo, consumó la fe, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, este versículo indudablemente no se refiere a algo físico de mirar a Jesús como hacen en las iglesias donde hay imágenes de Jesús, y entonces la gente va allá a mirarlo, o suben a Monserrate, allá en Bogotá, al Señor caído a mirarlo, siempre derrotado ahí. No se refiere a eso, sino más bien a que el enfoque de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, y con mayor razón, nuestras acciones deben ser conforme a lo que enseñó Cristo, a su evangelio, a sus mandamientos, a su palabra, a su enseñanza. Es por eso que el consejo nos anima a mirar constantemente a Jesús. El mismo Señor lo dijo en su palabra, que escudriñáramos la Biblia, las Escrituras, porque en ellas estaba la vida eterna y ellas daban testimonio de Él, que es el que da vida eterna. Amén. Entonces, si queremos conocer a Jesús, tenemos que escudriñar la Biblia. Amén. ¿Y por qué? Porque cuando miramos a Jesús, vamos a entender que Él es el único guía fiel. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Si la gente conociéramos, entendiéramos realmente la dimensión, la realidad espiritual poderosa de Cristo como Dios, como Señor de señores, seguro que cualquier situación que se nos presentara
sería llevadera. No quiere decir que no nos afectaría, claro que nos afectaría, pero mantendríamos la firmeza de saber que eso va a pasar y que vale la pena seguir confiando en Dios. Amén. Poner los ojos en Jesús, en otras palabras, es atender a su palabra, aprenderla, no para disparársela a los otros, que ha sido el gran error del cristiano evangélico. Se aprende la Biblia para volverse una, digo yo, una ametralladora de versículos y muchas veces los dice con la intención de juzgar al otro, de señalar al otro. No, puesto los ojos en Jesús implica entender su palabra para aplicármela a mí mismo. Así que cuando me la aplico a mí mismo, cuando atiendo su palabra y la obedezco, tengo los ojos puestos en Jesús. Amén. Cuando el creyente aparta los ojos de Jesús, entonces vienen grandes complicaciones espirituales, sobre todo. Amén. Y pues muchas veces se reflejan hasta en lo material. Miren lo que pasó allá en el huerto del Edén. Entonces vamos a mirar en Génesis capítulo 2, verso 17. Nos relata cómo Dios a Adán y a Eva les había dado su palabra, les había puesto claras las cosas. En otras palabras, podríamos decir, les puso unos estatutos, unos mandamientos. Y les dijo, les había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer. Pero miren lo que es, de todo árbol. Pero había una condición, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Hoy en día la Biblia nos dice que Dios nos dijo, amémonos los unos a los otros. Y entonces ya hoy en día, en la perversión del corazón, la gente para justificar sus pasiones desordenadas dice, no, es que amor es amor. Entonces ahí se están olvidando que así como en el huerto del Edén, Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles del campo, menos de tal. También en el amor de Dios hay unos limitantes. Hay una circunstancia que no es amor. Amén. Pero es el engaño de Satanás. Ahora hay que aclarar algo. La palabra, cuando Dios le dice, pueden comer del árbol, no significa literalmente comer de un fruto, como la tradición religiosa nos dice, ay, la manzana y el pecado, la fruta del pecado. Y no es eso. Amén. Menos una manzana. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla del árbol del bien y del mal nomás. No dice qué clase de árbol era. Entonces la expresión comer del árbol se refiere a oír otra voz, a aceptar otras ideas contrarias a lo que Dios ha dicho. Ahí viene lo que digo yo del amor. Amor es amor. No, el amor que Dios marcó tiene unas condiciones. Amén. Entonces eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Amén. Especialmente con Eva, en un primer momento con Eva, pero después ella le da a su marido. Alguien dijo, ¿lo convenció? No. Adán estaba en toda la libertad de haberle dicho, no, no Eva, porque el Señor nos mandó que no. Es más, Adán podía haberle dicho, no Eva, no coma. Amén. Pero el caso es que ambos aceptaron la idea de Satanás. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven cómo le manejó la idea? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué les había dicho Dios? De todo árbol del huerto podéis comer, menos de tal. Y ciertamente, hermanos, esos cuestionamientos que van en contra de lo que Dios ha dicho,
proceden de las tinieblas. Amén. Y no han pasado. Satanás sigue usando la misma estrategia para atacar al humano, al ser humano, para que no crea. Entonces continúan atacando en el diario vivir a todos los seres humanos y especialmente a los creyentes, para tratar de que el creyente aparte sus ojos de Jesús. Es más, incluso a través de formas de religión, donde Jesús no es sino uno más. Amén. O donde Jesús es simplemente una referencia histórica, o donde Jesús simplemente es una imagen. Amén. Que en su misma condición de imagen está mostrando lo que ya no es Jesús. Amén. Se quedaron estancados en una acción que él hizo, pero no reconocen la victoria. Amén. Y de ahí vienen otros errores que más adelante menciono. Amén. El diablo viene trabajando para quitar la atención en especial del creyente. Amén. Para que la fe y la obediencia a la palabra de Dios no se den. Eso le pasó a Eva. La fe y la obediencia de ella a la palabra de Dios falló. El verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, mire, ahí le sembró la duda, no moriréis. Ah, no, es que amor es amor. Entonces Dios tiene que aceptar los caprichos de la ideología de género y todo eso. Y si decimos que está mal eso, entonces somos intolerantes. El verso 5 de este capítulo de Génesis, capítulo 3, verso 5, dice así, sino que sabe Dios, ahí viene el complemento de la duda. Primero le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y se le abrieron los ojos, exactamente, pero no fueron nunca como Dios. Es más, perdieron la condición de imagen y semejanza de Dios. Perdieron la condición de hijos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahí fue el engaño. Entonces Adán y Eva, ante esos cuestionamientos que les da a la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos se envanecieron, razonaron y se envanecieron en su codicia, en su ambición. Seguramente dijeron, uy, esas ideas, eso tiene lógica, ¿sabe? El amor es amor, ¿qué importa si es entre dos hombres o dos mujeres? Eso tiene lógica. A mí, ¿quién me va a decir que ame esto o aquello? ¿Quién me va a poner límites? Se creen igual a Dios, de poder cambiar el orden establecido. Amén. Se creen igual capaces de cuestionar los límites que Dios ha puesto, destruir los fundamentos. Amén. Y pudieron decir, esta es la oportunidad para que seamos tenidos en cuenta. ¿Cómo que vamos a obedecer a ese Dios? Si nosotros tenemos razonamiento, tenemos capacidad de pensar y vamos a conocerlo todo. Amén. Y podemos escalar. No nos vamos a quedar aquí, si vamos a ir igual a él. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual a Dios. Amén. Uy, seremos como Dios. Ya no tendremos que obedecerlo a él, sino que seremos iguales por nuestra capacidad, no por lo que él ha puesto. Y vuelvo a decir, esa es la estrategia de las tinieblas, de Satanás, siempre tratando de añadir, de quitar o tergiversar la palabra de Dios. Lo hizo con Jesús. El diablo, cual ladrón, viene, ¿a qué nos dice la Biblia? Viene a robar la confianza, a matar la esperanza y a destruir la fe. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso el tema
es puesto los ojos en Jesús. Porque como es el autor y consumador de la fe, venció la muerte y puede darnos vida y vida en abundancia, que no se limita a lo material. Amén. Entonces, no es raro que a las personas le digan, cuando saben que uno está asistiendo a una iglesia cristiana, ay, pero usted todavía creyendo esas tonterías. Ya estamos en el siglo XXI. Los milagros no existen. ¿Quién dijo? Si eso es la mente que crea las cosas, solo confiese esto, incluso dentro de tendencias, entre comillas, cristianas. Amén. Confiese y su palabra va a crear, porque en eso lleva implícito la tentación de querer ser igual a Dios. El único que tiene palabra creadora es Dios, es Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Es más, cuando a uno como pastor viene y le dicen, pastor, ayúdeme a orar, porque la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder, hermano. El que tiene poder es Dios. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es el camino para comunicarme con Dios, para que Él escuche mis peticiones en el nombre de Jesús. Pero el poderoso que actúa para responder la oración es Dios. Y lo hace en su soberanía. Ahora, la oración tiene que tener un elemento, sí, es hacerlo con fe, no dudando. Amén. Pero hoy en día pueden venir y decir, no, eso Dios no existe. Y no solo gente de afuera, aún dentro de tendencias cristianas. Cristo ya no viene. Es sutilmente lo mismo. Dios no existe. O Dios dijo mentiras. La muerte de Jesús, como lo muestran las imágenes que hay en Latinoamérica del Cristo derrotado, colgado en una cruz después de 2000 años, hace que el líder de esa tradición religiosa afirme lo que Satanás quiere que la gente crea, que la muerte de Jesús fue el fracaso de Dios. Eso lo dice el Papa Francisco. Y es la grande mentira de Satanás. Ahora ya está diciendo que el sexo no es, mejor dicho, que el sexo no es pecado. Y nosotros sabemos que la Biblia pone unos límites dentro de cuáles condiciones la situación es ordenada y cuando no. No, es que eso no es pecado, el adulterio no es pecado. Pero mire de dónde viene, del mismamente que está diciendo que Jesús fracasó, que la muerte de Jesús es el fracaso de Dios. Eso contradice lo que dice la Biblia. Eso no deja que la gente que cree en esas ponga los ojos en Jesús. Amén. Y hay muchas otras más herejías y blasfemias que a través de la religión tradicional y de los cristianismos desviados de la palabra, Satanás pone a circular, digamos. Amén. Por eso seguimos orándole al Señor que Jesús, el Señor de señores, lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Porque Él sigue robando la fe y todo eso. Es más, el mismo Señor Jesucristo decía, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando viniere? Porque sabía que venían todas estas cosas. Pero la invitación que nos hace desde el comienzo en esta enseñanza es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso no es un ratito, sino que tiene que ser toda la vida de cristianos que tenemos. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, amplía la enseñanza diciéndonos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Él hace una exhortación a los corintios porque estaban desviando. Entonces decía, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué decía la Biblia? Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de lo mismo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy en día podemos decir que el apóstol Pablo tiene razón, aún en esa afirmación.
hoy uno como pastor o como cristiano se da cuenta que muchas congregaciones, que muchos que se dicen ser cristianos, han sido desviados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que el tema toma más vigencia, puesto los ojos no en un líder, no en las señales y prodigios, no en la abundancia de la cantidad de o la multitud de gente que se reúne en un lugar, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El apóstol Pablo sigue advirtiendo a los corintios y a los creyentes en general en segunda de Corintios 11:4. Dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Cuál era el Jesús que ya han predicado? El que murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. El que estaba lleno del Espíritu, el que enseñó un evangelio para vida eterna, el que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el Espíritu que trajo eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Entonces, si alguien viene predicando un Jesús diferente, un Jesús que ya no va a venir, está siendo usado por el enemigo. Amén. Un Jesús que rompe las mismas los mismos límites que él puso, los mismos fundamentos. Ese no es el Jesús. O un Espíritu Santo que hace un desorden, como poner a comer gente pasto que para ser sanado. Ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo ante todo es orden. Y yo creo en los dones y creo en la manifestación del Espíritu Santo y creo en los milagros porque la Biblia lo dice, pero hay un orden. Así como en la iglesia, como cuerpo de Cristo, hay un orden. Pero el apóstol Pablo sigue añadiendo. Y vuelvo a leer el versículo 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, mire, y hay muchas iglesias que tienen otro espíritu, no el Espíritu Santo. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, está hablando duro a los, por eso él decía, me temo que han sido engañados. Hay muchas iglesias que hoy en día están tolerando otro evangelio diferente a Jesús. Un evangelio en el cual Jesús ya no viene, un evangelio donde supuestamente lo importante es tener abundancia material. Un evangelio donde Dios es el mandadero, donde si el líder decreta, Dios tiene que temblar y correr y hacer el mandato del líder. No, ese no es el evangelio de Jesús. Un Espíritu Santo donde el Espíritu Santo lo que pone es a convulsionar a la gente. No, eso no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús lleva a vida eterna en Cristo y el Espíritu Santo y los dones y todo lo que da el Espíritu Santo está enfocado hacia que seamos templo del Espíritu Santo, a que seamos la novia para irnos con Cristo cuando Él venga. Amén. Muchas personas están prestas y corren en multitud para oír cualquier evangelio que tenga cosas sobrenaturales y descrestantes. Corren a recibir a un espíritu imitador. Ay, es que me dijo la verdad, pero la Biblia me dice que si aún me dijeren la verdad y se cumpliere, pero si eso no me lleva a adorar al Dios del cielo, no sirve para nada. No es el evangelio de Jesús. No es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto y también porque Dios permite eso muchas veces cuando Él ha cegado el entendimiento de muchos que no quisieron ni se conformaron con creer a la verdad. Miren la situación. Si yo como pastor soy llamado a hacer la labor del Señor, que es, pero como líder me endioso y me creo el indispensable, la cuestión es que si el vaso se quiere hacer más grande que el Señor, ya fue engañado por Satanás. Amén. Y no se conformó a la verdad, no se conformó a creer
conforme a la verdad de Cristo, del autor y consumador de la fe. Entonces, vuelvo a insistir, no se trata, como lo leíamos en Génesis, de comer un fruto físico, sino que se trata de no aceptar otras ideas diferentes a las enseñanzas genuinas reveladas en la palabra de Dios por el Espíritu Santo, a las enseñanzas de Jesús. Es más, incluso si yo creo que me voy a salvar por guardar los 10 mandamientos y no creo en Jesús, no me voy a salvar, porque el Evangelio y la Biblia en todo su contexto me lleva o nos lleva al creyente a entrar por la puerta, que es Jesús, a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, no en la ley de Moisés. Amén. No en los señales y prodigios que sucedan. Si suceden y son de Dios, gloria a Dios, pero mis ojos como creyente deben estar puestos en Jesús, en practicar sus enseñanzas de una manera vivencial. Amén. Se trata, insisto, de vivir la genuina revelación de la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo la inspiró, para que no seamos extraviados, usando el término de la palabra, de la sincera fidelidad a Cristo. Como dije al comienzo, imitar a Cristo, esa es la sincera fidelidad, perdón. Muchos se han dejado extraviar de ese puro evangelio, de la sana doctrina, digámoslo así. Aunque otros dicen la sana doctrina y son puros argumentos de fanatismo y extremismos que nada tienen que ver tampoco. Y doy un ejemplo. Cuando la Biblia dice que no use el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, y entonces ponían en disciplina a las hermanas porque se pusieron un slack o un pantalón. No, si cuando el Señor dijo eso ni siquiera existían los pantalones, todo el mundo usaba túnicas. Entonces cuando quieren aplicar eso así de radical, entonces están siendo legalistas y no es eso tampoco. Amén. O sea, mucho cambiar el evangelio es libertinaje y mucho fanatismo. Ninguna de las dos cosas es buena. Hay que estar en la palabra correcta. Amén. Por eso el Señor dice, no te desvíes ni a la diestra ni a la izquierda. Amén. Cuando la gente, yo conozco muchas personas, ya llevo por la misericordia de Dios muchos años al servicio del Señor con subidas y bajadas, y he visto mucha gente en diferentes iglesias, congregaciones, en diferentes países, digámoslo así, que se han desviado de ese evangelio puro, amén, y se han apartado. Recuerdo un hombre que para mí fue muy significativo porque fue una de las personas que yo vi como una persona que amaba a Dios. Yo tenía como 11, 12 años y veía a ese hombre como un hombre que buscaba de Dios. Pero al cabo de un tiempo resultó en una organización que hoy en día el líder está siendo juzgado aquí por pornografía y por perversiones sexuales y un montón de cosas. La luz del mundo. Entonces se desvían. Y pues cuando uno menciona esto no es que esté diciendo resentimiento, también conozco gente que he estimado mucho, muy cercanos, que primero hablaban en lengua y después les daba vergüenza porque se volvieron doctores en filosofía y ya no, la mente crea y les da vergüenza. Amén. Ahora, el hablar en lenguas, cuando es del Espíritu Santo, tiene un orden. Amén. Como lo dice Corintios 14. Amén. 1 Corintios 14. Entonces, la verdad es que mucha gente se ha extraviado de la sincera fidelidad a Cristo y recibieron doctrinas de engaño, ya sea a través de la intelectualidad. Amén. Mucha gente incluso justifica la lucha armada y de matar al opositor porque que Cristo fue el primer guerrillero. Muéstrame dónde Cristo empuñó un arma para cambiar el orden social. Porque él sabe una cosa, que si en el corazón no hay un cambio, no hay orden social ni justicia social que se dé en el mundo, por más que se dé de buenas ideologías, sean de derecha o de izquierda, si no hay un cambio en el corazón, no sirven para nada. Y entonces no hay lucha armada que justifique eso. Cambiar un mundo.
Porque cuando se va a la lucha armada, se está haciendo injusto. Amén. Igual, cuando desde la derecha los ambiciosos de mantener el poder matan y roban y dañan a su hermano y esclavizan al pueblo para vivir ellos, también es injusticia. Pero muchos de ellos se van a las grandes religiones allá a hacer misa, aunque le prohíben la misa a los otros. Es tremendo eso. No hay cambio social, ni derecha, ni de derecha ni de izquierda, si no hay un cambio en el corazón. Amén. Y para que haya ese cambio, necesitamos tener los ojos puestos en Jesucristo. Amén. Pero mucha gente llamándose cristiana justifica a la derecha violadora de derechos humanos o justifica a la izquierda. Y eso no es. Por eso el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En ese vivir en el reino de Dios que se ha acercado y que está entre los verdaderos creyentes. Pero lamentablemente, esas enseñanzas de hombres que no son el verdadero evangelio de Cristo han hecho desviar a mucha gente. Y mucha gente toleran eso, no sufren la sana doctrina, sino que les gusta es que los distraigan y se complacen en ellas. Y entonces cuando un creyente se va a un lugar de esos donde lo explotan y lo engañan, no es víctima, es cómplice, porque no tuvo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y regresemos a Génesis capítulo 3, verso 7. Dice, Génesis 3, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? De Adán y Eva. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, mire lo que hicieron, cosieron hojas de higuera. Amén. Conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les dio vergüenza. Ahí terminó la dispensación que se llama la inocencia. Porque ahora conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que habían faltado a Dios, que conocieron, pero no conocieron lo que les dijo Satanás, amén. Perdieron más de lo que ganaron. Entonces inventaron sus delantales. En otras palabras, podemos decir, se inventaron cómo tapar, cubrir o justificar lo que habían hecho mal. Y tal como hoy, mucha gente inventa doctrinas. No es que Dios dijo, amémonos los unos con los otros y no importa contra quién. Amén. Para justificar sus extravíos y sus herejías. Amén. Como decía alguien por ahí, es que Señor, te reclamamos sanidad para este enfermo y no aceptamos un no. O sea, ¿quién es el Señor? Eso es una herejía. Que uno quiera señorear sobre Dios, obligarlo a Él a hacer mi voluntad. Eso no es correcto. Ese no es. Si Jesús mismo, vuelvo digo, en el Getsemaní digo, si puedes, pasa de mí mas no se haga mi voluntad. El Hijo no le estaba imponiendo la voluntad al Padre, mucho menos un pastor o reverendo o obispo o apóstol, como se quiera llamar, o profetiza, como quiera. Puede imponerle eso ya es torcedura, eso ya es herejía. Entonces se encontró a Adán y Eva que estaban desnudos y les causó vergüenza, miedo y se escondieron. Verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como el niño, ¿quién rompió el vidrio? Antes de que pregunten, no, yo no fui.
Jesús le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí mismo el Señor le dice en el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? Dios sabía que Adán y Eva habían fallado. Así como cuando algunas personas que llegan al Evangelio de Cristo, a la iglesia del Señor, y no me refiero a un lugar específico, sino a un lugar donde se predique la doctrina correcta. Amén. A una iglesia del Señor. Y de un momento a otro llegan con argumentos extraños. A mí me han llegado a decir, no, es que Cristo ya no viene. Cuando Cristo dijo, y pastores, es que Cristo cuando dijo que se iba a poner, que iba a levantar su iglesia, que se iba a poner al frente como una empresa. Voy a echar para adelante esta empresa, me voy a poner al frente. ¿Mm? O otros que llegan a decir, la profecía al oído no es de Dios. Cuando la Biblia me dice, esto fue revelado de parte de Dios a mi oído, dice la Biblia. Y cuando la Biblia me dice, no menospreciéis las profecías, sino probad los espíritus. O como me decía otra que se hizo pastora a sí misma, que me decía, es que ya no hay apóstoles. Entonces arranquémosle Efesios 4:12. Amén. O viene y le dice, no, no, es que eso de los dones del Espíritu Santo, no, yo no lo creo, eso fue para la época de los apóstoles. ¿Mm? O los argumentos de, no, es que es necesario tener un título de líder o de ir al seminario y ser formados como ministros. Muéstrenme los títulos del apóstol Pedro. ¿Mm? En teología. Y sin embargo, da unos sermones, mejor dicho, contundentes. ¿Mm? Dice la Biblia. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y entonces podemos preguntarnos, ¿quién inquieta a las personas a argumentar estas cosas que he dicho, por ejemplo? El que siembra la duda. Y mire, la ciencia del hombre se basa en cuestionamientos. En la filosofía es la madre de todas las ciencias y la filosofía es eso. Tener interrogantes, dudar de todo para hallar respuestas y cuando haya esa respuesta les surgen más respuestas. Amén. Entonces, ¿quién inquieta a las personas? Pues el enemigo, para robar la fe, para que no tengan los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de fe. Y entonces los lleva y los inquieta por las falsas doctrinas y comienzan a dudar de Dios, de las promesas, de la veracidad de Dios, de la fidelidad de Dios. En el verso 12 dice, y el hombre respondió, mire, primero se hizo la hoja de higuera para taparse, pero ahora lo hace de una manera intelectual, digámoslo así. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué dije al comienzo? Adán podía haber dicho, no, yo tengo que poner los ojos en Jesús. Adán justificándose, evadiendo su responsabilidad, como diciendo, no, la culpa no es mía. El verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, yo no soy culpable, fue la serpiente. Así como fuiste tú, no él. El otro. Amén. Siempre el ser humano quiere culpar a los demás. Mucha gente en las iglesias. Ah, no, yo no volví porque es que el pastor, porque es que el hermanito tal, porque es que el otro. Hermano, ninguno vamos a estar viviendo en plenitud la perfección porque somos seres humanos. Pero hay una cosa real. Dios no me mandó a poner los ojos en el otro y no voy a dar cuentas por el otro, sino que me llamó a poner los ojos en Jesús, que sí es perfecto y que es el autor y consumador de la fe, y
aplicarme esas enseñanzas de Él es poner los ojos en Él. Amén. Pero la gente se justifica. Amén. Ay, es que, no. Yo no. Ay, es que los de afuera son más sinceros. Mentiroso el diablo. Ay, no, yo no puedo. No, hoy no tengo tiempo. Ay, ay, es que mire cómo son de hipócritas. Pues, si Dios lo llamó a usted y me llamó, y hay otros hipócritas, yo no voy a dar cuenta por ellos. Tengo que ser yo el que pongo los ojos en Jesús. Amén. Porque el enemigo ha llenado la mente de la gente para que presente excusas y no acepte su responsabilidad de poner los ojos en Jesús. En otras palabras, de obedecer a Dios. Y mis amados hermanos, Dios, además de la promesa de salvación y vida eterna, Él nos ha dado promesas incluso particulares a cada uno para hacer que nuestro peregrinar sobre esta tierra, porque somos peregrinos sobre esta tierra, sea un poco más grata y que aún en los momentos de dificultad podamos saber que Él sigue siendo el Señor de las circunstancias, porque Él quiere que nuestros ojos estén puestos en Él y nos dejemos guiar por Él. En otras palabras, que el que sea nuestro Señor y Salvador no sea una frase, un verso, como dicen los argentinos, sino que sea una realidad. Y yo puedo preguntar, ¿qué será más fácil decir? ¿Sea la luz y fue la luz? O que pueda decirle el Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a suplir o yo te voy a sanar. Pues todo eso para Dios es igual de posible, porque Él todo lo puede. Cuando Dios te ha dado una promesa o me ha dado una promesa, Él la hace realidad. Y muchos estamos viendo en este periodo de pandemia esa fidelidad de Dios. Pero no podemos ignorar que Satanás continúa utilizando la misma técnica que usó con Eva y con Adán. Amén. Pero cuando el creyente no va a la palabra, lógicamente todos estos cuestionamientos comienzan a tomar fuerza. Satanás, como cuando le dijo a Eva, no moriréis. Y como estas muchas otras interrogantes vienen a atacar la mente del creyente para que no confiemos en Dios, para que apartemos nuestros ojos de Jesús, de su verdad, y comencemos a creer más en nuestras reflexiones. Cuando nació el racionalismo, se creía que la razón iba a cambiar el mundo y al ser humano. Y hoy en día vemos que el ser humano racional es más irracional que el hombre primitivo muchas veces. Porque el hombre primitivo actuaba más por instintos. Y muchas veces los animalitos que actúan por instintos hacen cosas más correctas que el hombre racional de hoy en día. Que racionalmente se comporta más irracional. El Señor dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice así, velad, estad firmes ¿en qué? En la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dios quiere valientes. Dice la Biblia, contrario a los que predican, venga a Cristo y se acaban los problemas, o como por ahí, pare de sufrir. No, Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Por eso esto que dice 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe. ¿Cuál fe? En la que está puesta en la palabra de Dios. No en cualquier fe, ya el otro día hablábamos de eso. Pero también insiste, portaos varonilmente, valientes y esforzaos. Esforzaos. Es un reto, hermanos. Y lo he dicho muchas veces. Cuando uno comienza a escudriñar las enseñanzas de Jesús y a tratar de mantenerse en esa realidad de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y si estamos en Él,
tenemos que producir muchos frutos, porque si no producimos frutos nos secamos y seremos quitados de ahí. He dicho que es de valientes, que no es fácil. El negarse a uno mismo para producir el fruto del Espíritu. El negar a la carne, negarse a las pasiones de la carne, que no son solo sexuales. Celos, iras, contiendas también son enemistades, pleitos, todo eso son obras de la carne. Pero a cambio, el cristiano verdadero tiene que producir el fruto del Espíritu. Eso es lo difícil. Pero si estamos en Cristo, si estamos con los ojos puestos en Jesús y conocemos su palabra y nos la aplicamos a nosotros mismos, vamos a poder serlo. Pero necesitamos hacer lo que nos dice Corintios, portarnos varonilmente, ser valientes. Amén. Aceptar ese reto. Cuando explico sobre el bautismo, en Hechos nos dice que a los que hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, necesitamos bautizarnos, no porque sea un sacramento, sino porque es un paso de obediencia. Nacer del agua, amén, y nacer del Espíritu, para producir el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, para ser nueva criatura es un reto, para que ya podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Amén. Cuando alguien deja anidar en su corazón los pensamientos que traen duda, va a ser inquietado a quitar los ojos de Jesús. Es decir, a desconfiar de la palabra de Dios, a desconfiar de las promesas de Dios. Y entonces, al igual que Adán y Eva, vendrá el temor y ya no sentirá el gozo del Espíritu. Ya no sentirá alegría de saber que Dios no falla, que Dios es eterno y que Dios no nos va a abandonar. Ya no sentirá el gozo, el regocijo de estar en los asuntos de Dios. Y comienzan las dudas, y la Biblia me dice que el que duda no es como la onda del mar que no llega a ningún lado. Y comienzan los cuestionamientos a la palabra de Dios. Y ahí la fe se va secando. Amén. Y puede que venga un cuestionamiento del Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora puede que no diga así, sino ¿quién te enseñó que no existe el cielo? ¿O quién te dijo que no te voy a sanar? ¿O quién te dijo que te voy a dejar abandonado y te voy a desamparar? Y vuelvo a insistir, nosotros, por su misericordia en esta pandemia, hemos aprendido a que Él no nos ha desamparado. Amén. Y así en lo espiritual no va a fallar porque Él no miente. Amén. Claro, cuando le damos lugar a esa duda, seguramente estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva, comiendo del árbol que Él mandó que no comiésemos. El que lleva a cuestionar lo que Dios ha dicho. Entonces, ante esta realidad puedo decir que las meditaciones del corazón no siempre sirven o nos ayudan cuando son de nuestra carne, de nuestro corazón, de nuestra razón. Por eso Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus razonamientos, en tu capacidad de entender las cosas. Verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8, perdón. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que debemos confiar en Dios con toda seguridad y no en nuestras capacidades. Y ahí está lo de mi testimonio. Yo estaba confiando que yo iba a solucionar las cosas de una manera, pero Él fue el que las solucionó y me guardó.
Amén. Tal vez en nuestra vida se van a presentar situaciones, pero si realmente nos mantenemos los ojos en Jesús, Él nos va a guardar y nos va a sacar en victoria. Y de paso aprendemos a obedecer a su palabra. Con razón, Proverbios 14:12 explica. Dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos cristianismos distorsionados que no llevan a Jesús. Hay muchas religiones que no llevan a Dios. Pero están llenas de gente. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les parece que son correctos. Indudablemente hay ofertas que a los ojos del ser humano y de la razón resultan fabulosos. Pero podemos dar gracias a Dios que cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, Él endereza nuestros pasos. En ocasiones se cree que podemos, la gente cree que se puede esconder de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en Job, capítulo 34, verso 21? Dice así, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El mismo salmista le decía, ¿a dónde me esconderé de tu mirada? Si fuere al centro de la tierra, ahí estás tú. Si fuere al cielo, ahí estás. Entonces, esto es un motivo de alegría para el verdadero creyente. Para usted y yo, que hemos puesto los ojos en Dios. Amén. Y que a la vez Él ha puesto sus ojos en nosotros. Sobre usted y sobre mí, para tener ¿qué? La dicha de estar bajo su misericordia. Hay gente que Dios se le ha revelado y le ha dado experiencias y los está inquietando. Pero no miran a Jesús. No alcanzan la misericordia. Amén. La tendencia del hombre cuando aparta sus ojos de Jesucristo casi siempre es andar en temor. Y se aleja y huye de Dios. Como hizo Adán y Eva, se escondieron. Pero en esos momentos es cuando realmente el ser humano más necesita de Dios. Y si le buscamos con un corazón sincero, un corazón, como dice, un corazón, digamos, se me fue la palabra, contrito, un corazón contrito y humillado. En otras palabras, con arrepentimiento. Si reconocemos nuestra falta, Dios nos dará otra oportunidad. Amén. En cierta ocasión los discípulos estaban en medio de una gran tempestad y era de noche y parecía que se hundían. Y cuando el Señor Jesús vino a ellos, se asustaron porque estaban en la tempestad y vieron a Jesús andando sobre las aguas. Mateo capítulo 14, verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis, porque ellos creían que era un fantasma. Amén. Y el verso 28 me dice, Mateo capítulo 14, verso 28 me dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, verso 29, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas. Pero ahí viene lo interesante en el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, o sea, cuando él miró lo material, cuando él actuó por fe, de que le creyó a Jesús, ven y no se pudo a pensar, es agua y me voy, no, sino que lo hizo, caminó. Pero cuando él miró la realidad material, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Se hundió al hombre. Y entonces el verso 31 me dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque quitó su confianza de la palabra de Jesús. Dudó.
La duda quita la fe. ¿Eh? La duda es el resultado de quitar los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué pasó cuando Pedro dudó? Pues se hundió. Pero aún así, el Señor no lo dejó. Amén. Entonces, para el creyente, estamos en un mundo de circunstancias adversas y va a venir desconsuelo y hay tristeza y hay fracasos. Amén. Pero mis amados hermanos, que esto no nos lleve a quitar la mirada de Jesús. Cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús y miró las circunstancias terribles del viento y la braveza del mar, se hundió. Y si alguien quita la mirada de Jesús, pues comienza a hundirse en las circunstancias, en la depresión, no va a sentir el gozo de la salvación y va a ver imposible aún lo que Dios le haya prometido, si es sanidad o si es suplirle o solucionar problemas, va a ver lo que Dios le haya hecho como irrealizable. Pero ciertamente lo importante es que Dios no miente. Y aunque no vivimos en un mundo de ensueños y de rosas o en un mundo libre de problema y dolor, eso nos hace especialmente valientes cuando mantenemos la confianza en Dios, en el poder de su palabra, en su misericordia, en su amor, en lo todopoderoso que Él es, para mantenernos tranquilos y confiados, esperando en su voluntad, como Él quiere las cosas. Y así no vamos a sucumbir ante cualquier crisis. Porque la paz de Jesucristo inunda nuestro ser. Como dice una canción por ahí, podemos tener paz en la tormenta. Amén. Ahora más que nunca, en estos momentos que el mundo está atravesando por este principio de dolores, por las cosas que se avecinan, es cuando más debemos tener nuestros ojos en Cristo Jesús, bien puestos en Él, precisamente por lo que dice la Biblia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y porque hay muchas cosas que es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin. Pero la diferencia entre el verdadero creyente y el que no es que el verdadero creyente, por encima de todas circunstancias, mantiene la mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo? Aplicando su vida las verdades de Jesús, los mandamientos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, porque esperamos irnos con Él. El mismo Señor Jesucristo dijo que estos tiempos serían como en los días de Noé y que así sería la venida del Hijo del Hombre. La gente hoy en día anda preocupada por esas mismas cosas, por lo material, por suplir sus necesidades, por comer, beber, casarse y darse en casamiento. Y esas señales se confirman, perdón, esas señales confirman que estamos en los últimos tiempos antes de la venida del Señor por la iglesia. Amén. No en el fin del mundo, porque todavía tienen que darse unos eventos y el milenio y todo eso. Sí va a haber un fin del mundo, pero todavía se demora. Pero para la iglesia, el tiempo está pronto, porque Cristo viene pronto. Y las cosas se van a poner peores para el mundo, porque Cristo va a arrebatarnos con Él, si tenemos los ojos puestos en Él. Después de que Jesucristo arrebate su iglesia y la lleve al cielo, vendrá un diluvio ya no de agua, sino de juicio. Y vendrá lo que la gente llama en el argot popular la Tercera Guerra Mundial, que será la guerra del Armagedón. Y caerán meteoritos, amén, sobre las naciones y van a haber terremotos donde todas las ciudades, mejor dicho, terribles. No sé si ustedes vieron la película, una que hablaba de un terremoto, de que iban unos protagonistas en una avioneta y, mejor dicho,
terrible, como se caen las casas y todo, las ciudades grandes. Van a haber muchas inundaciones. El ciclo del agua se ha alterado tanto que las inundaciones son terribles, terribles. Pero no solo eso, van a venir granizo del peso de un talento, o sea, eso es más o menos 47 libras. Hemos dicho, donde le caiga eso a alguna persona, pues lo hago. Mire, hay cosas dichas para este mundo que jamás se han visto sobre la tierra, hermano. Pero usted y yo, si tenemos puestos los ojos en Jesús, no vamos a estar en esas circunstancias. Esto es una muestra de que estamos en principios de dolores, pero vienen enfermedades y hambre, y no quiero ser catastrófico. Viene juicio. Pero así como Enoc, en los tiempos de Noé, no pasó el diluvio, Dios lo arrebató antes. Amén. La iglesia verdadera, porque ¿cuál característica tenía Enoc? Dice, y caminó Enoc con Dios. Eso es lo que implica poner los ojos en Jesús. Caminar conforme a sus enseñanzas, aplicármelas a mí mismo. Los creyentes verdaderos tampoco veremos ese juicio, ese diluvio de juicio que viene sobre la tierra, sino que volaremos de esta tierra cuando los muertos en Cristo también resuciten, antes que esos juicios acudan al mundo. Mire, hermanos, Enoc fue llevado por Dios y después vino el diluvio de juicio. Ahora la iglesia de Cristo será llevada a las bodas del Cordero y vendrá el juicio sobre la tierra después. Ese es el orden. Así que, hermano y hermana, la invitación que esta enseñanza nos da, conforme a la palabra del Señor, es preparémonos para irnos con el Señor. Por eso, insisto en el título y en lo que nos decía la primera lectura que hicimos hoy. Es necesario tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es necesario practicar sus enseñanzas, producir el fruto del Espíritu como resultado de que estamos en comunión con Él, de que somos sus hijos, los hijos de Dios, de que somos su pueblo, de que Él es nuestro Señor, de que somos los redimidos, o como lo dije en alguna otra enseñanza, la generación del tercer día. Amén. De que somos la verdadera iglesia, no por un título, no por jactancia, sino porque nos mantenemos en la palabra y obedecemos la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que Dios quiere, que seamos verdaderos cristianos de esa manera. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.